Hola y bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Central Hispana en Wharton, Nueva Jersey. Somos una iglesia dedicada a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y a edificar a cada oyente con mensajes llenos de esperanza y verdad bíblica. Nos alegra que estés aquí y esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. Invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 22. Continuamos esta serie de mensajes basado en el tema El siervo sufriente. Pero antes de ello, quiero reconocer la presencia de una amiga de nuestra querida hermana Eliana, Laura, que está con nosotros. Un aplauso a ella, qué bueno que está con nosotros. Así que Dios nos la bendiga mucho, a ella y a su niño Lucas. ¿Okay? Así que, y estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 22. Así que continuamos esta serie de estudios esta serie de mensajes basado en el tema del siervo sufriente. El pasado domingo hablamos de el siervo sufriente y la tentación. Hoy vamos a hablar acerca del eminente mensaje del siervo sufriente. Así le hemos titulado esta predicación de esta tarde. Así que vamos a estar en pie y vamos a hacer lectura de Lucas capítulo 4, versos del 16 al 22. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Pueden sentarse, mis amados hermanos. El eminente mensaje del siervo sufriente. ¿Por qué hemos escogido este tema de Jesús como el siervo sufriente? Y es porque precisamente los evangelios nos llevan la idea de el propósito por el cual Jesucristo se encarnó. Jesucristo vino para morir por los pecados de la humanidad a través de su glorioso sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección. Y esa primera venida del Señor le caracterizó. ¿Por qué? Porque vino a impartir misericordia, a modelar gracia, pero fue el siervo sufriente, como lo anticipó el libro del profeta Isaías, que él sufrió por nosotros y por sus llagas fuimos sanados. Jesucristo en su encarnación se encontró un panorama sumamente difícil. Yo utilizo esta imagen, ¿verdad?, de él estando en gloria, porque creemos en el Cristo preexistente, el Dios revelado en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que han existido desde siempre hasta siempre. Y él sentado en gloria se despoja de esa posición en términos de estar en el plano trascendental y glorioso para venir a participar de lo que la humanidad, el ser humano, estaba experimentando. Dice una historia de un famoso presidente de los Estados Unidos,
creo que se le atribuye al presidente Abraham Lincoln, que cuando durante su administración hubo estos grandes conflictos nacionales y que en un momento dado saben que los presidentes tienen que tomar decisiones muy difíciles y que entre ellos están los ejércitos y los conflictos. Y que entender que estas personas entregan su vida, ¿verdad? Por una causa, por lo que están defendiendo. Pero dice la historia que él anduvo por donde los campos de batalla que tuvieron estos soldados. Y cuando él vio estos cuerpos yaciendo sobre el suelo, y no solamente eso, sino que él también reconocía que todas estas personas, estos cuerpos representaban familias. O sea, un hombre muerto ahí representaba una esposa viuda. Por ende, representaba a unos niños huérfanos de padre. O sea que las guerras nunca traen nada bueno. Trae que destrucción y sufrimiento a la persona inmediata y a los que les rodean. Y que eso le creó un gran sentido de responsabilidad. No es lo mismo ver la guerra desde una oficina cómodo, sino participar y caminar entre aquellos que están sufriendo. Aquí, obviamente, el problema del sufrimiento del ser humano vino por causa de la desobediencia y del pecado. Pero Jesucristo anduvo y experimentó lo que es los retos de la humanidad. Aunque él siendo Dios no cedió a ninguna tentación, porque lo vimos como el Señor prevaleció en el desierto contra las tentaciones de Satanás. Sin embargo, el pecado no solamente tiene consigo a aquel que es el tentador, que es Satanás, sino que el efecto del pecado en la humanidad es la separación del hombre con Dios, que trae consigo una gran enemistad del hombre con el hombre. De hecho, Santiago, cuando habla de guerras, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? No es de entre ustedes mismos, codician y no tienen, quieren más y piden y no reciben porque piden mal, porque piden para gastar en vuestros deleites. O sea que Santiago identifica que las guerras comienzan ¿qué? En el corazón del hombre. El ser humano está en continuo conflicto interno con Dios y también en conflicto interno y hostilidad con ¿qué? Con el prójimo. De allí Jesucristo caminó, él consciente de su obra, de su misión mesiánica de redención, pero vio el sufrimiento del ser humano por causa del pecado. Vemos su relación con la hostilidad de los grupos religiosos de ese entonces, pero también personas que sufrían, como fue el caso de aquellos leprosos, que no solamente sufrían esa aflicción física de la enfermedad, sino que también esa aflicción los llevaba a que estuviesen separados de otras personas, que no pudieran participar de la sinagoga, que no pudieran participar de vida social, porque era una enfermedad infecciosa, más de acuerdo a la religión o a la interpretación de la cultura religiosa de ese entonces, era una maldición de Dios. Entonces vemos que Jesucristo no se alejó de ellos, sino que se acercó y hasta los sanó. Lo que quiero decir con esto es que Jesucristo anduvo ante los estragos que produjo el pecado en la humanidad, de lo cual él quería y hizo perfectamente en la cruz del Calvario la expiación de los pecados, y por ende a todos los que creen en él le da no solamente el perdón de esos pecados, sino también la reconciliación con Dios, y que por ende esa reconciliación con Dios los debe llevar a buscar una paz a nivel social. Porque si algo identifica y a los seguidores de Jesucristo, de acuerdo al testimonio de las Escrituras, es que debemos ser ¿qué? Pacificadores. Digo todo esto porque el mensaje de Jesucristo, cuando en su ministerio terrenal, porque él no solamente sanó personas, él también se dedicó ¿qué? A la enseñanza. De hecho, una gran parte de su ministerio terrenal lo ocupó en la enseñanza. Y propio de él como judío, pues iba ¿qué? A las sinagogas. Ustedes saben muy bien
que las sinagogas eran el lugares de reunión donde iban los judíos a reflexionar sobre la ley, sobre los escritos. Ese era su momento de reflexión y era muy importante dentro de la vida social de los israelitas. Jesucristo, pues, también asistía a las sinagogas, pero Jesucristo ya con una reputación de rabí, una reputación de maestro que muchos no reconocían porque estaban molestos con él, porque su mensaje era un mensaje de amor, pero también confrontador, porque los religiosos de ese entonces se habían alejado dramáticamente de lo que es el espíritu de la ley, de lo que es el mensaje de Dios con la humanidad. Así que Jesucristo les hablaba como quien tenía autoridad. Lo hacía fuera de la sinagoga, pero aquí lo vemos en la sinagoga. Y en cada momento que Jesucristo, por lo menos que nos presenta los evangelios, que estuvo en la sinagoga, algo glorioso pasaba. Porque aquí fue su mensaje, de lo cual yo llamo su glorioso mensaje, su eminente mensaje. Pero en otro momento Jesucristo estuvo en una sinagoga y sanó a una mujer que estaba encorvada, que llevaba años en una condición donde estaba encorvada. Y ese día visitando la sinagoga, visitándola como un día más dentro de sus costumbres de ir a la sinagoga a aprender, sin embargo, al Jesucristo estar presente, ocurrió algo más en la vida de esa mujer. No solamente recibió las palabras hermosas de Jesucristo que eran de autoridad y de bendición, sino que también tuvo la bendición de la recuperación de su salud y ya no anduvo encorvada, lo que lo llevó a una crítica que algunos entonces religiosos dijeron, pero ¿cómo es posible que este hombre haya sanado a una mujer en sábado? En el sábado, en el día de reposo. Pero Jesucristo trasciende, no porque él violaba la ley, es que él vino realmente a cumplirla tal y como es. Y le voy a decir algo, hoy día pasa lo mismo con el evangelio y la fe cristiana. Hay muchos que le han dado un giro, le han dado una interpretación que está ajena a lo que la Biblia dice. Y no me estoy refiriendo meramente a lo soteriológico, o sea, a las doctrinas de salvación. Me estoy refiriendo a otras también áreas de la vida. Han puesto el evangelio lo que no se supone que sea, una fuerte carga en los hombros que la gente no puede soportar. Es increíble cuántas personas cuando se le habla del evangelio lo correlacionan a que no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas no. Pero no le hablan de lo que sí hace el evangelio, te abre la puerta para reconciliarte con Dios, te da verdadera libertad, porque conocéis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Te quita del yugo, del dominio del pecado, puesto que ya el pecado no se enseñoreará de ti, sino que ahora vives para la justicia. No te hablan de que el evangelio va a trabajar el Espíritu de Dios progresivamente en tu corazón. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. Comienza a cambiarte, comienza a transformarte. Esas son las buenas noticias. Pero hoy el evangelio, como algunos le llaman el evangelio, todo es, este no puede hacer esto aquí, este no puede hacer esto acá, esto en aquello. Y claro, no estamos diciendo que las iglesias no tengan estructura. No estamos hablando de que no hubiesen aspectos disciplinarios que atender, pero disciplina con el fin de restaurar, no de destruir a las personas. Pero una cosa es una estructura y otra es confundir al evangelio con una serie de leyes que lo hacen más horrible de lo que los fariseos y los escribas en aquel momento presentaron. Porque aquellos estaban basados solamente en la ley sin ninguna creencia en Jesucristo. Pero nosotros estamos con la revelación completa. Estamos en que Jesucristo es el Señor, el Salvador, el Mesías anticipado. Y nos ha dado un mensaje de gracia que nada contradice el Antiguo Testamento, sino que Él mismo lo cumple a cabalidad como debe ser, no deformado por los hombres, sino con la pureza del ser divino que era Cristo. Y que traía ¿qué? Libertad a los cautivos y sanidad a la gente. Y no solamente la sanidad física, sino la sanidad ¿qué? Emocional. Pero mis queridos hermanos, hay evangelios y hay evangelios donde realmente cuando uno los escucha lo que recibe es una pesada carga. Ellos te van a decir, no, es que como estás en pecado, por eso
te resulta difícil. No, mi hermano, no tiene nada que ver con eso. Una linda confrontación basada en las Escrituras contra el pecado. El Espíritu Santo la hace recibir en nuestra vida y podemos sentir tristeza por haber ofendido a Dios y un deseo de poder restaurar nuestras vidas y cambiarlas. Eso es una cosa, y otra es el que estén continuamente con un peso, con una carga que los que la comunican ni con un dedo la mueven. Porque le exigen a las personas cosas que ellos no hacen. Y eso los hace peor que cualquier fariseo y cualquier persona de aquel entonces, porque como le dije, dicen conocer a Cristo. Y aquí Jesucristo está en la sinagoga, en el día de reposo, y se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Y ahí es que vamos a entrar en este mensaje. Óigame, hermano, pudieron haber habido antes de ese momento en esa sinagoga muy buenos lectores del Antiguo Testamento y muy buenas personas que aplicaran ese mensaje. Claro, pero no como Jesucristo. A lo mejor en el pasado también, antes de Jesucristo, antes de ese momento, pudo haber otros que llegaron para darle más carga. O sea, la mujer encorvada, que hice referencia al inicio, no solamente estaba encorvada en su condición física, salía más doblada emocionalmente. Porque queriendo buscar a Dios y Señor, ayúdame a sobrellevar esto, entonces les recordaban, tú no has cumplido esto, tú no has cumplido lo otro, tú no has cumplido aquello, tú no has cumplido, 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 no has cumplido. Y salen peor que como entran. Ay, pero ese día cambió la cosa porque había otro predicador. Oh, pero ¿qué predicador? El predicador de predicadores. El autor de las Sagradas Escrituras. El autor de la vida estaba allí. Óigame, mi Dios, hermanos, podemos tener buenos pastores en nuestras iglesias, pero nada como Jesucristo. Óigame, jamás. Aquel predicador que se compare con Jesucristo tiene un problema serio, aparte de que es una blasfemia. Hermano, tiene un concepto demasiado elevado de él. Porque si Jesucristo entrase por esas puertas, aunque Él está presente aquí por su Santo Espíritu, el primero que se tira al piso soy yo. Señor, yo no soy digno de que entres a mí aquí. Aunque esta es tu casa, pero confrontado con mi humana debilidad, óigame, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no es que le cedo el púlpito es de Él. Yo no es que le cedo la iglesia es de Él. Por eso es que si Él físicamente se mostrase aquí, lo menos que yo puedo hacer es caer de rodillas, por no decir caer postrado completamente. Y aquí Jesucristo entró allí. Óigame, qué bendición tuvo esa audiencia. Abrió el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oh, qué mensaje. De las Escrituras. Y enrollando el libro, se lo dio el ministro y se sentó. Hoy se ha cumplido esta Escritura frente a usted. Qué poderoso. Él no estaba interpretando. Él estaba declarando y afirmando categóricamente que esas palabras se estaban ejecutando en ese momento. Que esas palabras ya se hacen vida porque Él era y es el Mesías que estuvo anticipado por los profetas. Entonces, ¿qué es lo que hace que este mensaje, como yo le he titulado, sea glorioso y eminente? Bueno, primeramente por su contenido. ¿Y cuál es su contenido? Buenas nuevas. Sabemos hasta la saciedad que cuando estamos en el tiempo de Navidad, hacemos reflexión de Lucas y hablamos de que la aparición de los ángeles a los pastores que estaban apacentando esa noche, y él le dijo, no temas, sino que hay buenas nuevas. Buenas nuevas. El pueblo que andaba en oscuridad, palabra clave en el Antiguo Testamento de Isaías, vio gran luz.
El mundo de ese entonces caminó en tinieblas, ¿cuánto más hoy? ¿Qué es caminar en tinieblas? Caminar en tinieblas es caminar en la dirección contraria de Dios. Caminar en tinieblas es caminar desorientado. Caminar en tinieblas es no tener un norte fijo en la vida. Muchas cosas podemos sacar de esa imagen de las tinieblas. Pero mis queridos hermanos, qué hermoso es cuando hay gran tinieblas poder tener un destello de qué? De luz. De luz. Yo no sé si ustedes, ¿verdad? Cada cual tenga fobias a las oscuridades o no. Yo soy de los que me gusta dormir con una lucecita. Sí. Pero a Dios gracias que ya no tengo que pasar el bochorno de poner una lucecita y que alguien entre. ¡Ay, el viejo! Y duerme con una lucecita. No. Ahora tengo un relojito de esos digitales que destella una luz hermosa. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta abrir los ojos a algo completamente oscuro. Como que me desespera. Hasta me asfixio. Yo recuerdo que en una ocasión me quedé en el hogar de un hermano donde me invitaron a predicar en otro pueblo. Hermano fascinante, hospitalario, tremendo. Pero claro, de acuerdo a ellos, de lo que es ser buen hospitalario era el dejarte el cuarto completamente oscuro. Pero ellos no sabían y ellos no son culpables de nada. Pero entonces yo nada. Y ellos aseguraron que no entré a hacer nada de luz ahí. Pues nada, cuando yo me acomodo y toda esta cosa, yo no estoy claro en eso, de que la cosa iba a estar así. Cuando yo apago eso y yo no veo nada, aquí fue, no veo nada, no veo nada. Pero ¿qué pasa? Yo era el pastor invitado y yo no podía gritar ahí. Yo tenía que mantener la imagen. Uf, no, tranquilo, Carlos, no ves, no ves. Entonces puse y prendí la luz otra vez. Y ya, ok, la cama está ahí, está allá. Y la apagué. Y yo, otra vez. Y escuché una voz y decía, pastor, ¿todo bien ahí? Yo, no, excelente. Excelente. No, excelente. No, ya yo estaba como una ansiedad. Yo dije, wow. Entonces ahí me recosté. Y yo dije, wow, toda la noche va a ser así. Porque yo ni me veía las manos. Ellos aseguraron que estuviese completamente oscuro. Y yo dije, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Si yo le digo algo, por favor no se burlen. No eran los tiempos de los celulares. Eran los tiempos de los beepers. ¿Me entienden? ¿Entiende? Usted me entiende, ¿verdad? Eso no hace tanto, es que la tecnología ha avanzado muy rápido. Y sabes que yo hice, Dios mío, yo tenía un reloj Casio. Alabado sea Dios por los Casio. Y tú sabes la lucecita. Yo estuve toda la noche tic, tic, prendiendo el reloj. Y cuando me dormí me despertaba y veía más que esa lucecita. Y yo, pero qué encantadora esa lucecita en ese momento. Yo me la pasé así. Cuando al otro día me levanto y me dice, pastor, durmió bien. Y yo, excelente. Excelente. Pero yo no sabía cómo decirle, no quería incomodarlos porque fueron muy buenos conmigo. Hasta que en una se dio la conversación y me dijo, nos aseguramos que quedara bien oscurito, que usted pudiese dormir. Yo le dije, piense, a mí eso es como el café, no me gusta tan oscurito. Si dejan una ventanita, yo puedo trabajar el asunto. Así que no se preocupe conmigo. Y me dijo, pues pastor, si usted quiere, puede abrir un poquito la ventana. Yo lo voy a hacer. Que si la abrí, claro. Y había un reflejo de un poste a la distancia y dije, Señor, gracias por ese poste. A mí no me gusta despertarme y que esté todo oscuro. No sé, es como que me desespero, ¿no? Ahora ya saben esta debilidad mía. Si usted me invita a su casa, no me haga esto. Yo me voy a asegurar de llevarme flashlight, ¿ok? Pero lo que quiero decir con esta ilustración verídica y jocosa es que de verdad cuando uno está en tinieblas y ve un destello de luz, wow, qué diferencia. Y si el ser humano hoy entendiera que nosotros estamos como ciegos, ciegos a las verdades espirituales, ciegos a la realidad de la existencia de Dios y sobre todo de Jesucristo nuestro Señor, que es la luz del mundo. Nosotros caminamos dando tropezones por la vida. Y nos tropezamos por aquí, y nos tropezamos por acá, y nos tropezamos aquí. Óigame, no nos hemos cansado de tropezar. Si nos hemos cansado de tropezar es porque yo creo que en lugar de estar mirando hacia el frente, paradójicamente tenemos que mirar hacia arriba.
Usted dirá, pero es que mirando hacia arriba uno tropieza más. No, en términos espirituales, cuando uno pone la mirada en las cosas de Dios, en la que está sentado Cristo a la diestra del Padre, entonces podemos caminar bien. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Podemos caminar a la altura de lo que Dios quiere para nosotros. Aquí las buenas nuevas, mira, Él mismo dice, el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, dice a los pobres. Y usted dice, a los pobres solamente, bueno, alguien dirá, no, ahí se refiere también a los pobres de espíritu. No, no, ahí se refiere también a los pobres como que desprovistos de sus necesidades. Entendamos que en ese tiempo, en esa cultura, o eras pobre o eras rico. Ahora alguien dirá, pero el Señor no amaba a los ricos. Sí, amó a los ricos. Un hombre como Zaqueo vino al arrepentimiento. El joven rico no quiso dar nada, pero ese es otro. Unos no vinieron porque adoraron a las riquezas más que a Dios, pero otros también sí vinieron. Pero ¿por qué ese fue hacia los pobres, hermanos? Aquellos lo que está llevando es la gran necesidad. Recordemos, posiblemente no nos podamos empatizar con una persona sumamente pobre, puesto que aquí el que es pobre es rico en otro lugar. Pero en ese tiempo pobreza era una viuda. Pobreza era una persona con lepra. Pobreza era una persona que tenía alguna condición en una de sus extremidades. No podían obtener trabajo, no podían hacer nada, solamente vivían de la limosna, no porque fuesen vagos, sino porque no podían. Y en una sociedad que abundaba a ellos, eran tantos que usted lo ve que inclusive hasta dice en el libro de los Hechos que Pedro y Juan estaban en el templo y cuando salieron había un hombre cojo de nacimiento y estaba mendigando ahí. Yo creo que lo he compartido con otras veces, pero recuerdo en mi niñez, para mí es vívido, no sé si usted lo vivió en sus países, pero cuando niño yo pertenecía a la iglesia tradicional, a la iglesia católica romana, ¿no? Íbamos todos los domingos. Y algo que me llamaba la atención era que recuerdo en las escaleras conducentes al templo habían personas pidiendo limosna. Yo lo recuerdo, no sé si eso ha cambiado ahora. Estoy hablando de más de 40 años atrás. Pero sí recuerdo que mi papá decía lo siguiente: llevo este dinero para la ofrenda, y llevaba un dinero preparado para los que estaban al frente. Porque recuerdo que estaban con un conito. Un conito, ¿saben que es un envase que sí, parece un triangulito, así un conito, de que usaban para beber agua? Pero con eso bendigaban. Y me acuerdo que mi papá siempre guardaba cambio. Decía, esto es para la ofrenda y esto es para los mendigos. Y cuando salíamos, mi papá nos decía, toma, dale a él, dale a él, dale a él. No pocas veces le compró una Mallorca. Qué rica las Mallorcas. Eso es un pan con una azuquita encima, es deliciosa. Ahora mismo se siente mejor porque hay hambre. Y le daba. Y mi papá siempre decía, ellos no están ahí porque realmente no quieren trabajar. Ellos necesitan. ¿Y por qué estaban allí? Pues porque yo creo que ellos asumían que a la iglesia va la gente más generosa. O sea, por lo tanto, no es una premisa equivocada, se supone que sí. Aquí, mi hermano, cuando hacemos, no es que el evangelio sea solamente a los pobres, no es eso. Hay unos extremos teológicos que eso lo podemos hacer en un estudio bíblico. Pero aquí lo que dice es que yo vengo a dar buenas nuevas a los pobres. En una sociedad donde imperaban los pobres. Y él decirle, yo le vengo a dar buenas noticias. Oh, ¿cuáles? Pero no solamente a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos que sufrían, porque hermanos, el pecado trae quebrantamiento de corazón. ¿Por qué? Porque el pecado divide matrimonio, el pecado divide familias, el pecado divide tu relación con el prójimo, trae dolor. ¿O es que usted cree que el sufrimiento y la ansiedad es algo de hoy? Es algo que hoy se ha etiquetado, pero esto siempre ha existido. Quebrantados de corazón, sus esperanzas han sido rotas, sus sueños fueron traicionados. Oh, mi hermano, hace 2 semanas conversaba con esta persona, muy linda ella, muy linda persona. Y me hablaba de su experiencia de vida. Y me dice que en su sueño, esta persona fue a la ciudad de Nueva York, como toda persona con el sueño. Esta persona se capacitó en un área particular profesional. Y dice que en ese momento había alguien
que le dijo, yo te voy a contratar, porque precisamente él trabajaba y estaba establecido en algo que ella se había preparado también. Y le dijo, tú vas a ser mi asistente, pero yo quiero que después tú te quedes con esto, que tú seas la persona que continúe este trabajo. Entonces le prometió eso. Y ella muy ilusionada dice que trabajó el primer año, el segundo año, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, y la promesa no llegaba, está peor que Abraham. Y se dio cuenta que él la usó a ella para adjudicarse el trabajo de ella como si fuera de él. Hasta que un día ella le dijo, yo te voy a hacer una pregunta, yo llegué aquí 9 años con la promesa de que usted me iba a ayudar y que me iba a impulsar. Y él le dijo, yo no me acuerdo de eso. Ella me dijo, pastor, literalmente mis sueños se destruyeron. Me usó. Me usó y lo que yo siempre soñé, dedicarme profesionalmente, me lo arruinó. De allí en adelante yo no le creo a nadie. Me dice, absolutamente nadie. Yo he desarrollado mi vida relacionándome con personas, pero prefiero estar sola. Porque no le creo a nadie. Hermano, es un quebranto de corazón. Se encontró con una consecuencia del pecado, que es la mentira. Que hay personas que se aprovechan de los sueños de otros. Que se aprovechan de los sueños, de las metas que quieren trazar. Porque esta persona se aprovechó sin ningún tipo de conciencia, sin ningún tipo de escrúpulo. Ese es el mundo que vivimos hoy, que siempre se ha vivido. Pero le voy a decir algo, la buena noticia, como Jesucristo dijo, él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por eso es que este mensaje es eminente y es glorioso, porque son buenas nuevas. Pero también es, porque ahí mismo el texto lo dice, que él viene avalado, autorizado por el Señor. Dice, citando a Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. En otras palabras, sobre él recaía toda esta bendición de ser el Mesías. Recordemos que en otros momentos, allí mismo en la historia, algunos reclamaron ser Mesías y no lo fueron, y desanimaron y decepcionaron a la gente. Hasta el sol de hoy hay gente descabellada en el mundo religioso donde dicen que son los Mesías. Quiero que sepas que hay Mesías asiáticos, hay Mesías latinoamericanos, hay Mesías norteamericanos, hay Mesías europeos, hay de todo. En cada sector del mundo que usted se para dentro del mundo religioso, alguien te dice, aquel decía que era el Mesías. Aquel decía, no, en Puerto Rico tenemos 2 o 3 y es una isla pequeña. Teníamos 3 y uno bien cerca donde yo vivía. De la noche a la mañana dijo, yo soy Jesucristo, hombre. Increíble. Ahora, lo increíble no es que él lo diga, es que lo siguieron. Lo siguieron. Pero ¿sabe algo? Esos son pseudo mesías. El único que tiene el sello de Dios es Jesucristo. El sello de aprobación. Usted ha visto, usted va a tiendas de libros, ¿no? Yo espero que sí, eso es bonito, hacer cultura. Y hay libros que son, dicen, biografías autorizadas y biografías no autorizadas. Usted ha visto esos libros. Una biografía no autorizada es que la persona de la que se hace referencia ahí no autorizó que se hiciera un libro de su historia. Así que ese libro puede estar diciendo cosas correctas, pero no tiene que ver nada con él. Son biografías no autorizadas, pero las dejan que las publiquen. Pero con esa biografía autorizada es que de la persona que se hace mención en ese libro dijo, sí, este sí yo lo autorizo. Este está hablando lo que realmente me pasó. Esta es mi vida. Aquella, cuidado. Hay que hacer la advertencia. Y te voy a decir algo, hay muchos no autorizados. Mesías no autorizados y ministros no autorizados.
que no han sido ordenados ni separados por un cuerpo de iglesia ni de pastores que realmente reconozcan el llamado, el carácter de esa persona. Hay muchos que tienen el antojo, el afán de ser pastores y hacen lo que sea, hasta comprar una ordenación en internet para ser pastores. Porque hasta eso se vende en internet. Pero mi hermano, el que es de Dios tiene el sello de Dios, el respaldo de Dios. Y aquí Jesucristo se muestra de acuerdo a la Escritura. Yo soy el Espíritu del Señor está sobre mí. Si usted tiene dudas de realmente la legitimidad de Jesucristo, aquí no solamente hay prueba por las Escrituras, sino también de la historia. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Cuántas preguntas se hacen hoy día algunos que son objetores de la fe diciendo posiblemente Jesucristo fue un falsante, posiblemente Jesucristo no existió, posiblemente Jesucristo era un hombre aprovechado, posiblemente fue la iglesia la que hizo la imagen de él, pero él nunca pretendió ser el Mesías? Nada de eso es cierto. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tenemos la confiabilidad de las Escrituras, más literatura extrabíblica, más la historia y los siglos, más la obra que ha hecho en el mundo de transformar las vidas. El Espíritu del Señor está sobre él. Oh, qué mensaje. Qué mensaje. ¿Por qué? Porque él está ya quitando el que tú puedas pensar que él simplemente fue un profeta más, o que fue un religioso más, o que fue alguno que quería solamente la atención para él. No, era el legítimo hijo de Dios. Y por último y no menos importante, es un eminente mensaje, un glorioso mensaje. ¿Por qué? Porque llevaba el cumplimiento de las Escrituras. Oh, mis queridos hermanos, el pueblo hebreo tenía un alto concepto del Antiguo Testamento, de las Sagradas Escrituras. Si hay algo que nosotros como evangélicos atesoramos, es la Biblia. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es inspirada ¿qué? Por Dios. Y creemos que lo que Dios ha hablado a través de las Sagradas Escrituras, entiéndase que lo que ocurrió es cierto y que hay cosas que ocurrirán después, como que la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos que Cristo vendrá por segunda vez. No como el siervo sufriente, sino como el gran conquistador. Pero aquí está diciéndole a un pueblo que llevaba tanto y tantos siglos en espera del advenimiento de ese Mesías, y él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Aquí estoy. Dice el resultado que algunos se maravillaban, otros daban buen testimonio de él y otros posiblemente se burlaron. Pero mis queridos hermanos, luego su muerte y resurrección fue la evidencia final y contundente para la humanidad de que es el Mesías. Culmino con estas palabras. El siervo sufriente dio su mensaje. Un mensaje, él dio muchos mensajes, él dio discursos al aire libre, con las personas comunes y corrientes. Aquí estaba en la formalidad de un servicio de sinagoga. Y diciéndole en la aplicación: yo soy el que soy. Yo soy el Mesías que vengo a dar buenas nuevas. Iglesia, recordemos, el evangelio son buenas nuevas. Que sí, que luchamos con nuestro pecado, pero sigue siendo buenas nuevas porque el Señor nos ayuda. Que sí, que tenemos luchas todavía con tantos retos que tenemos en la vida, pero Jesucristo sigue siendo real. El evangelio es buenas nuevas y la iglesia de caminar a la altura de buenas nuevas. Que Él vino acá ¿a qué? A dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos del pecado y también a aquellos que se encontraban en cautividad física por injusticias del ser humano. Vino a dar vista a los ciegos físicos y a los ciegos espirituales. A predicar en libertad a los oprimidos, a los libertados, a los oprimidos por los sistemas, pero oprimidos espiritualmente por Satanás y su pecado. A predicar el año agradable del Señor. Dios permita que este mensaje retumbe continuamente en nuestra mente cuando nos encontremos abrumados, porque Él vino a dar libertad.
La libertad que solamente la produce la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un aplauso reverente al Señor. Vamos a orar.